Uy, no, me morí tomándome ese yagé. No puede ser, no puede ser. ¿Yo por qué vine a eso? Yo no. La medicina es milenaria, apareció en esas culturas, los mayores siempre utilizaban y era parte de la vida, como que tome yagé porque eso os ayuda a purificar. Y en la comunidad también era así, si alguien decía, no quiero seguir este camino del yagé, esto me llama, esto me hace sentir bien, y es como internarme en la vida del yagé. Yo soy taita, pero ese título pone es el pueblo, porque ya comienza a ser papá y todos son sus hijos. Ahí sí es un dilema muy grande en cuanto a las reglas de vida, que cambia totalmente. Se deja el mundo que ahora le decimos la vida mundana y tiene que ser una vida de rectitud, entre más disciplina, mucho mejor. Mi vida era una rueda, todo era sin rumbos, vueltas y más vueltas, solo en este mundo. Amigo mío, una invitación. Hola, hola familia de Casa del Tigre, muy contentos de empezar este nuevo proyecto con ustedes, Mujer Tigre Podcast, así que bienvenidos a este espacio. Es un espacio que hemos creado para la expansión de la conciencia, para compartir también todas esas herramientas que a lo largo de mi camino espiritual durante estos 10 años me han ayudado a encontrarme a mí misma, me han ayudado a expandir mi misión de vida y me han ayudado también a conectarme con personas de todo el mundo que están buscando lo mismo, crear un mundo mejor y tener un mejor bienestar para sí mismos. El día de hoy tengo un invitado soñado. Yo siempre desde que empecé a pensar en este proyecto yo decía, él tiene que ser el primer invitado. Con él necesito abrir este proyecto porque realmente ha sido una persona que ha cambiado mi vida en muchísimas maneras. Así que el día de hoy les presento al Taita Henry Muchavisoy. Muchas gracias. Pero salude. Mucho gusto. Muy buenas tardes, mi nombre es Henry Muchavisoy. Gracias por la invitación, un gran agrado de estar por acá. Ay, muchas gracias, Taita. De verdad que me siento muy honrada, muy agradecida de tener tu presencia aquí, de poder también contar con tu sabiduría, con tu experiencia de vida como ser humano, como hombre en medicina y como Taita de tu comunidad. Muchas gracias por estar. Gracias. Entonces, yo quiero contarles un poco acerca de esa primera vez que yo conocí al Taita, de esa primera ceremonia que tuve con él, porque realmente fue algo que ni me esperaba ni me imaginaba. Si a mí me hubieran dicho que yo iba a vivir, a sentir y a entender lo que entendí ese día, jamás lo hubiera creído. Resulta que hace unos 10 años, era una chica joven, tenía 22 años, no estaba tan conectada con mi espiritualidad, vivía más bien una vida muy, muy plana, muy de la materia, mi trabajo, mi hijo, pero realmente no estaba conectada con nada más profundo de ahí. Después de una serie de eventos empiezo a tener una curiosidad, una conexión interna de algo que me llamaba a profundizar. Y ahí fue donde, gracias a un amigo, Cristian Herrán, por acá recordándolo y dándole las gracias porque fue quien me aperturó este camino del yagé, me dio esa invitación, esa recomendación de acercarme a esta medicina. Yo ya estaba en un punto en el que ya estaba curiosa. Antes de eso estaba un poco renuente a probar las medicinas. No me gustaba nada que alterara mi conciencia, no me gustaba como estar fuera del control. ¿Sí? Y eso es algo también mucho del ego que con el paso de las ceremonias fui entendiendo. Pero en el punto en el que ya me decidí, llegué al altar del Taita Henry. Me recuerdo esa primera noche, ya había tenido una experiencia la noche anterior donde no conecté mucho, sentía un poquito de frustración porque no había tenido como esas visiones características, como esa sensación que todo el mundo describía y yo me sentía como un poco ajena, me sentía como que se me estaba negando esa posibilidad. Así que volví una segunda noche para poder profundizar. Y esa segunda noche con la primera copita fue, mejor dicho, el despertar más fuerte y hermoso que jamás hubiera podido vivir. Esa noche realmente experimenté la muerte no física, pero sí la muerte de muchas cosas que ya no eran Daniela, de muchas cosas que necesitaban transformarse, de muchas cosas que ya no me pertenecían.
Esa experiencia, recuerdo en ese tiempo, yo soy esteticista, tenía un spa, entonces estaba muy como en el mundo de la belleza, de lo estético, que sigue siendo una profesión muy linda para mí, pero en ese momento me dedico a algo diferente. Estaba muy, muy sumergida en eso y recuerdo que la primera visión que tuve era que me estaba mirando frente a un espejo. Y en ese espejo empecé a consumirme en fuego literal. Todo lo que era mi cuerpo, todo lo que yo consideraba que era Daniela, empezó a consumirse completamente. Hasta que quedé siendo una chispita muy pequeña. Siendo esa chispita tan pequeña, empecé a experimentar esa sensación del desapego. Porque los seres que me estaban acompañando ahí en ese momento me decían como que es momento de que sueltes, es momento de entregarte. Ya no hay nada más que hacer acá. Yo decía como, no, ¿cómo es posible que me esté muriendo en ese momento? Yo trataba como de recordar cómo había llegado a esa situación y decía, uy, no, me morí tomándome ese yagé. No puede ser, no puede ser. ¿Yo por qué vine a eso? Yo no, por favor, déjenme morir otro día. Yo tengo muchas cosas que hacer el lunes. Por favor, yo no me puedo morir hoy. Y ellos eran como, no estás comprendiendo que este proceso ya está pasando, que lo único que necesitamos de tu parte es aceptación. Y esa aceptación me costó tanto en ese momento, de verdad que así como lo describen en las películas, que la gente empieza como a recordar pequeños fragmentos de su vida, así como en ráfaga, a mí me pasó algo muy similar, pero la diferencia era que cada cosa que recordaba en ese momento se iba borrando como de mi memoria, como si el disco duro fuera quedando en blanco. Y cada vez me acordaba menos y menos y menos de quién era el personaje de Daniela. Iba quedando en blanco cada vez más. Recuerdo el momento más difícil fue como soltar a mi hijo. Fue como un vínculo muy, 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 muy duro de desapegarme. Pero en el momento en el que ya logré desapegarme, inclusive hasta de la comida que me gustaba, la música que escuchaba, las personas que amaba, cuando logré soltar toda esa mochila, todo ese bagaje, sentí la tranquilidad más grande que yo hubiera podido sentir en mi vida. Fue una experiencia hermosa. Ya en ese punto ni siquiera me acordaba quién era Daniela, ya ni siquiera me acordaba de esa historia, ya estaba como enfocada hacia dónde iba después de eso. Recuerdo que en mi visión tenía una puerta grandísima, como los vitrales de las iglesias, con muchos, muchos pedacitos de vidrios de colores. Y recuerdo que detrás de esa puerta resplandecía una luz muy, muy brillante. Hacía ver como si cayera un arcoíris gigante de esa puerta hasta el suelo, por la luz que se reflectaba. Recuerdo que esa chispita que yo era, me imagino que era mi conciencia, mi alma, tenía mucha intriga, mucha curiosidad de entrar a ese lugar. Así que ellos entreabrieron esa puerta, que era gigante, yo era muy pequeña, y cuando atravesé esa puerta vi la bola de luz, el ser de luz más grande e inmenso que jamás hubiera podido imaginarme. Era algo que escapaba a cualquier forma de mi imaginación. O sea, hagan de cuenta ustedes pararse enfrente de un planeta. Algo así en esas proporciones. Era algo que para mí era inconmensurable, no alcanzaba a terminar de observarlo. Era demasiado grande, demasiado brillante, sentía demasiada energía que emanaba de él. Recuerdo que en ese momento lo que yo hice cuando vi esa energía fue preguntarle como, ¿tú qué eres? ¿Tú eres Dios? Y él me dijo, Dios, ¿y qué es Dios? Yo fui criada católica, entonces pues el concepto que tengo de Dios me imagino que es parecido al que muchos tenemos acá. Empiezo a describirle esto y él me dice, pues, eso es solamente una de las muchas historias que han contado de mí y es una historia que viene de la mente humana. Entonces era como no desmintiéndome ni aseverándome nada, simplemente diciéndome que era una de las muchas formas que él hubiera podido adoptar. En ese momento él empezó a hacerme como cuestionar acerca de por qué seguía dejando que otros me impusieran su idea de Dios. En ese momento yo me consideraba atea, pero realmente era por ignorancia, era porque también estaba como muy peleada con la energía del Padre, con lo que representaba el Padre, entonces sentía como una desconexión muy grande en ese vínculo. Y lo que él me fue llevando a sentir, a entender, era que yo misma debía formar mi criterio, debía formar esa respuesta que yo estaba buscando acerca de lo que podría ser Dios
o la divinidad para mí. Entonces en ese momento recuerdo fueron unas experiencias energéticas muy fuertes, era muy fuerte estar en su presencia, era algo que esa alma, esa chispita tan pequeñita, de verdad casi que no podía soportarlo, pero estar en su presencia me hizo sentir el amor y la bondad más grande que yo me había permitido sentir en mi corazón hasta ese momento en mi vida. Y fue una experiencia que realmente me cambió por completo mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de ver el mundo, lo que quería hacer con mi tiempo de vida a partir de ahí. Entonces, por eso fue que desde esa primera copita me enamoré del yagé, me enamoré de esa cultura, me enamoré de todo lo que este mundo maravilloso de las plantas sagradas trae para los humanos. Ha sido realmente un regalo que la naturaleza nos ha dejado a nosotros. Y por eso me siento tan honrada, tan feliz de contar con un maestro como mi taita Henry Muchavisoy. Así que taita, muchas gracias por ser instrumento para que esta medicina se exprese con tanto amor en la vida de los humanos. ¿Cómo vivió usted en su niñez toda esta cultura del yagé allá en su comunidad? Pues muchas gracias, es muy motivadora la historia también y me recuerda, bueno, pues ya me presenté, mi nombre es Henry Muchavisoy de la cultura Inga, soy Inga, hablo, leo y escribo y gracias a esta oportunidad del Creador y de la naturaleza que aparecí en ese espacio terrenal del Putumayo, selva más que todo, gracias a esta oportunidad por experimentar dos mundos, yo digo ahora, porque en mi niñez, pues en mi comunidad no había nada de tecnología, ni celular, ni computador, ni energía eléctrica, ni televisión, ni carretera, siquiera nada. Selva, difícil acceso a la ciudad. Y eso ha sido como una bendición, pues antes era como un sufrimiento, ahí no, porque estamos aquí tan alejados, pero nos obligaba a sembrar, a cultivar y consumir esos alimentos y a vivir, a convivir con la madre naturaleza. Toda la vida era como muy apta para la medicina. La medicina es milenaria, apareció en esas culturas, los mayores siempre utilizaban y era parte de la vida, como que tomen yagé porque eso os ayuda a purificar, es la planta de la sabiduría que necesitamos como vivir, nos enseña a vivir. Todo eso era parte de una vida desde la infancia, sin ningún compromiso. Tome yagé, es para tu salud espiritual, físico, energético y siga viviendo. Entonces así, poquito a poco, fui tomando conciencia y sintiendo también. Y cuando ya era joven sentí como un llamado. No, esto está muy bonito, esto está muy bueno, entonces vamos a tomar más, sin saber, sin proyectar. Algún día voy a andar en el mundo compartiendo yagé o sin creer que yo quiero ser taita, sin nada, solo tomo yagé y eso está muy bueno y porque me nace, nadie me obligaba. Quizás desde chiquito, cuando iba mal en las notas, en la escuela, eso sí, mi papá, venga para acá, tiene que tomar yagé. Y venía para Ortiga. Eso sí, era Chini. como es el sistema cultural de la familia, de la vida, así era. Y era parte de, pero ya cuando en mi adolescencia ya era como un llamado. Antes decía, es mi decisión. Pero un abuelo dijo, no, eso no es tu decisión, eso es llamado de la misma naturaleza que pone en este camino y tiene que vivir ahí. Entonces, ahí fui despertando poquito a poco y la misma vida me puso personas como usted, personas, muchos amigos que llegaron a la medicina y que me jalaban, me invitaban, vámonos para la casa, vámonos a tal ciudad, vámonos. Y hay muchos hermanitos que necesitan. Entonces, cuando me di cuenta es que ya andaba de pueblo en pueblo, de lugares diferentes y compartiendo la medicina. Me desperté ya allá. Entonces, eso no fue nada planeado, sino la vida me puso en esto y muy feliz. Eso es lo importante. No me siento obligado, sino me nace compartir y siempre buscando el bien. La planta sagrada necesitamos todo el mundo y por eso estamos abriendo caminitos para que todos los hermanitos que nace en el corazón recibir esta medicina pues tengan la oportunidad de tener en su
cuerpo, de sentir en su interior esta medicina que tanto aporte para la salud ha hecho a todos los que se han acercado acá. Ok, taita. Y antes de usted dedicarse a ser taita, a ser chamán, ¿a qué se dedicaba usted allá? Allá era culturalmente, nosotros allá antes no había proyectos grandes, no había como una mentalidad ambiciosa de crear proyectos o microempresas, no, era la vida, era la cacería, la pesca, la comida para el hogar y ya vivir, sembrar, cultivar y eso era todo. Entonces así era, jugar. Y es más, cuando era chiquito ni siquiera había balones, tocaba jugar con fruticas y inventarnos juegos, trepándonos en el árbol y tirándonos en el río. Eso era el diario vivir. Entonces eso era la vida normal de allá, una vida que todos vivíamos así, trabajar, ir a la escuela, ir al colegio. Fui profesor también un tiempo, tomaba yagé y seguía enseñando a los niños. Y hasta que llegó un día en que me puso como tomar una decisión, o se queda acá o solo el yagé, porque no había tiempo como para mezclar dos profesiones también y las obligaciones también eran más comprometedoras con la medicina. Entonces yo dije, me voy con el yagé y dejé todo atrás. Y cuando usted tomó esa decisión, ¿cómo fue esa preparación? Eso antes ya venía preparándome. La preparación era muy antes, con las disciplinas. Hay muchos caminos, o ¿cómo le diría? Yajeceros, tipos de yajeceros. Muchas familias toman yagé de vez en cuando sienten necesidad toman yagé y bueno, viven así, sin ningún compromiso. Otros ponen en su vida, bueno, voy a tomar todo en mi vida, cada mes, cada 2 meses, voy a tener el yagé ahí en mi vida. Ningún compromiso. Pero otra cosa es, y en la comunidad también era así, si alguien decía, no, quiero seguir este camino del yagé, esto me llama, esto me hace sentir bien, y es como internarme en la vida del yagé. Eso sí ya es otro cuento. Eso sí ya los mayores milenariamente han descubierto las reglas divinas, reglas de oro que es del yagé y toca que cumplir eso. Mire, no puedes hacer esto, no puedes tomar, no puedes rumbear, no puedes robar, nada. Nada de cosas negativas. Entre más pura sea la mente, su ser, es mucho mejor para profundizar estos conocimientos, llegar a ser una persona pura y esa pureza transmitir pensamientos puros, un consentimiento puro y más sanación para los que están a su alrededor. Entonces ahí sí es un dilema muy grande en cuanto a las reglas de vida que cambia totalmente. Se deja el mundo que ahora le decimos la vida mundana, vida de parrandas, vida de desorden, digámoslo así, y tiene que ser una vida de rectitud. Entre más disciplina, mucho mejor. Entre más disciplina, más avance. Entre más disciplina, más poder te va otorgando la naturaleza para sanar a otros hermanitos enfermos que pueden estar a su lado. Taita, y si usted no se hubiera dedicado a este camino, ¿a qué le hubiera gustado a usted dedicarse? Soy artesano, me gustaba mucho la artesanía. No tuve la oportunidad de pisar universidades para poder pintar, pero sí he manejado las artesanías ancestrales, el deporte, todas esas cosas me gustaban. Sin embargo, en el colegio enseñaba artes. Creo que iba a ser artesano, músico, no sé, pero me llamaba eso también. Y entrelazado con el yagé también. Sigo siendo artesano. Pero usted también desempeñó un rol muy importante en su comunidad como gobernador. Fui un tiempo gobernador, eso fue un llamado del pueblo también. Desde mucho tiempo, no, tiene que servir. Me miraban, claro, uno un poco se evalúa para qué es bueno, pero la comunidad ya mira, tú eres bueno para... Es como el taita, ¿no? Nunca me presento, yo soy taita, pero ese título pone es el pueblo, porque ya comienza a ser papá y todos son sus hijos. Tú eres mi hija, haga esto, así es la vida, así es mejor. Comienza a orientar, comienza a sanar, comienza a liderar no solo la familia, sino la comunidad. Entonces se ven como ya tiene autoridad, tiene como capacidades para dirigir una comunidad también. Entonces pongámoslo de gobernador. Y taita significa papá, en inga. Papá. Papá, igual Papá. que el quechua. Sí. ¿Y usted cómo se ha sentido desempeñando ese papel por fuera de su comunidad?
papel de papá. De taita, así en otros territorios. Es donde se siente bienvenido, las cosas fluyen. Entonces, donde yo voy, la gente me quiere mucho y siempre está en la expectativa de un consejo, de una música, de una sanación, de mirar qué hace para seguir esos pasos, ese camino, esas ideas, ese corazón. Entonces, eso es como muy, muy acogedor para mí también. Donde yo voy, me abren el corazón, me abren su hogar para yo intervenir y decir, esa es mi vida. Compartir mi vida para algo puede servir para ellos también. Entonces, lo que yo pienso, mi forma de pensar, actuar, sentir, entonces eso ha sido como muy, igual como voy aprendiendo también en diferentes lugares, ellos también aprenden de mí. Entonces, muy feliz, he encontrado hermanitos y hermanitas que están ahí, siempre están ahí esperándome y yo conviviendo la vida conmigo y nos va muy bien. Y de eso se trata, como que unámonos y sigamos adelante. Seamos felices. Seamos felices. ¿Y ha habido algún momento en el que usted de pronto haya pensado, no, me salgo de esto, tiro la toalla, ya no quiero más chamanerías? Oh, sí. Eso es como muy normal, muy natural, porque la vida del yagé es una vida salvaje, le digo yo. Una vida que nosotros los humanos, nuestra mentalidad es todo bonito, ¿no? Qué bueno, que me chume maravillas, que me pinte colores, rosas y el cielo, solo queremos eso. Pero cuando llega momentos duros, no quiere eso, no más, por favor. Y llega un momento cuando el viaje mira que necesita una terapia fuerte, comienza a sacudir, comienza, como usted dice, volver polvo para poder crear un nuevo ser. Como dice una canción, si es un vaso que no está muy bueno, toca quebrantar para volver volver a crear un vaso nuevo. Y en esa transformación toca un revolcón grande psicológico, un sufrimiento físico también para poder atravesar hacia otro estado de vida. Entonces, cuando llega ese proceso fuerte, es que a la gente, normalmente a los humanos, no nos gusta. Es ahí donde se arrepiente, no, gracias, yo quiero ser libre como otros andan libres. Varias veces, en 3 ocasiones en mi vida, intenté retirarme y uno de esos fue como 6 meses y dije, no aguanto más sin yagé, no, toca tomar yagé, toca continuar. Además de que ha sido algo con lo que usted ha crecido durante toda su vida, porque su padre también era un taita de allá de la comunidad de Yunguillo. Sí, mi bisabuelo, mi padre eran mayores del yagé y toda la vida pues, me he criado mirando lo que ellos hacían y eso es como la herencia y el gran regalo que he tenido haber nacido en ese lugar y con esa familia. ¿Y cómo era ser hijo y estudiante del taita Hipólito Muchoizoy? Mi papá, un corazón muy amoroso, muy grande, pero muy, muy estricto en la disciplina. Hijo, no hijo biológico, trataba por igual. Disciplina es disciplina, esa ley no se puede romper, no se puede decir, no, es mi hijo, entonces dejémoslo que haga desorden. No, él era muy estricto en ese caso y una autoridad muy grande, pero con un amor muy grande también, que me enseñó mucho en la paciencia y esperar con tranquilidad el cambio de las personas, como muchas veces decimos, no, tome, pero cambie ya. Pero él decía, demos tiempo, demos más espacio, démosle más oportunidad. Y así era con nosotros y así era con todas las personas que llegaban a él. Mucha paciencia. Ok, entonces fue un proceso más o menos de ¿cuántos años que usted tuvo que pasar? Pues toda una vida tomando yagé, pero de vez en cuando sin ningún compromiso. Cumplí los 17 años, me metí de lleno. De lleno es de lleno, tomando mínimamente 3 ceremonias cada semana. Si se podía, retiros o tomas consecutivas de 8, 10 días, así seguido, día y noche parejo tomando. Había espacios así. Y ya, mi papá poquito a poco miró las capacidades y la bendición que la naturaleza nos daba, pues seguía avanzando y seguía como en el mundo occidental decimos graduándonos, subiendo la escala
y ya autorizándonos para hacer otras cosas que gradualmente los mayores y la naturaleza va autorizando la música, la guaira, el canto y así sucesivamente para ir involucrándonos en la ceremonia con más autoridad. Yo he tenido la oportunidad de conocer ese bello territorio donde se vive, Yunguillo, en el Putumayo. Es una tierra muy bendecida, con unos ríos preciosos, unas selvas tupidas, fauna, gente con corazones muy nobles. Yo me imagino que la mayoría de ese proceso de preparación usted lo tuvo allá, pero ¿cómo fue salir a las ciudades y empezar a tomar en las ciudades? Es otro mundo, totalmente otro mundo que nos tocó que comenzar de cero porque es otras culturas totalmente diferentes, otra vida de la gente totalmente diferente. Uno viviendo allá no tiene la idea que los problemas que afrontan la gente que vive en una ciudad. Entonces, salir por primera vez a una ciudad, muy bonita las construcciones, el avance de la tecnología, todo eso, pero los corazones, el comportamiento y la debilidad mental del ser humano se siente que es un infierno. Entonces, es muy doloroso mirar eso. Mirar indigentes, mirar hermanitos indígenas en la calle pidiendo limosna, eso es muy conmovedor en las primeras salidas. Y toda la historia, cuando uno llega, tantos hermanitos y hermanitas que llegan con una historia de vida tan triste que para mí, wow, yo creí que todo el mundo era como yo era, en paz, libre, tranquilo, feliz, pero me vienen con esas historias entonces. En vez de retirarme con más fuerza, toca seguir. Si en algo se puede ayudar, por algo estamos acá, entonces sigamos. Y eso fue la experiencia más conmovedora y aprender de nuevo, nuevas enfermedades, comportamiento, mentalidad, todas esas debilidades, como aprender cómo tratar. Totalmente diferente. ¿Y hace cuánto fue que usted empezó su proceso viniendo acá a estos territorios? Lo poco que me recuerdo son 15 años. Aproximadamente 15, 16 años que llegué a Medellín. Y a partir de eso, y 10 años mes a mes. Ajá. Y hay meses, cada 15 estoy acá. Antes era, Medellín es muy lejos, pero ahora ya es cerca. ¿Y la primera vez usted se vino solito? ¿O cómo fue eso? Solito, mi hermano estaba acá, mi padre ya estaba viajando acá. Entonces ya había personas que estaban ahí con mi padre y yo me vine a acompañar a mi padre en las ceremonias, haciendo lo que a mí me gusta, ayudando, cantando. Y bueno, ahí me siguieron recibiendo también con amor la gente de por acá. ¿Y cómo vive su familia todo este proceso de las medicinas, de que usted tenga que salir, viajar? Tiene que haber mucho acuerdo y mucha comprensión, porque eso es como una misión. Esto es una misión en que la familia toca dejar atrás el hogar, la casa, la familia se queda. A veces me voy y llego en un mes, 20 días, 10 días. Y normal, me están esperando mis hijos, mi esposa, y continuamos la vida normal. Ya saben lo que ando haciendo, entonces me han apoyado mucho. Eso sí, se necesita mucho apoyo de ellos para uno tener fuerza para esta misión también. Sí, porque, o sea, reconozco inmensamente, o sea, el trabajo que cada taita hace trayendo la medicina hasta estos lugares, pero hay un factor que a veces se nos olvida y es la comunidad que se queda allá sosteniendo el territorio para que pueda sostenerse esta cultura, para que puedan haber los espacios donde se sigue sembrando, cocinando, rezando, el yajecito, y son todas estas comunidades que están todavía habitando los territorios, que están allá en la selva, resguardando todo ese tesoro para nosotros. Y asimismo, como las comunidades están soportando la cultura, las esposas, los hijos y las familias de los taitas también están allá en sus hogares soportando todo ese proceso para que nosotros podamos tener el yagé acá en un altar en la ciudad. Y eso me parece muy, muy meritorio, muy, muy valioso de que todos se unan para poderlo hacer posible. Así es, eso fue una preparación desde un comienzo. Creo que la naturaleza ya sabía para dónde íbamos.
Por eso nos preparó sin saber, pero ahora a estas alturas de la vida me doy cuenta que desde mucho tiempo atrás ya nos preparaba para esto. Vaya, todo viaje 8 días, tocaba que dejar a la familia. La mamá criando los hijos y yo ahí tirado en el piso, chumando día y noche. Y eso fue que como el ser humano es un ser de costumbre, ya como que nos adaptamos a esa vida. Pero debe haber mucho diálogo, mucha comprensión y disfrutar los espacios que está uno en la familia, tener una vida con ellos también. Bueno, Taita, y usted que ha vivido toda esa cultura, que ha estado inmerso prácticamente desde que nació en eso y ha tenido tanto contacto con la medicina, con otros chamanes, con otras comunidades, ¿usted qué piensa de que ahora el yagé se haya expandido a estos territorios, a personas que no son indígenas? ¿Usted cree que está bien que el yagé lo tomen personas que no son indígenas? Para mí todo está bien. Todos somos humanos, todos somos hermanos, todos somos de carne y hueso y todos necesitamos la medicina. Hay una tradición, en nuestra tradición ya el manejo de la medicina es otro cuento. Tomar medicina, ojalá todo el mundo tome yagé, pero el manejo, eso viene de años milenarios que los abuelitos mediante sueños, mediante instintos naturales que la naturaleza le daba a cada abuelo, descubrieron un sistema, un manejo sistemático de la medicina. Entonces el yagé apareció, el yagé mismo, los mismos espíritus de la naturaleza decían, así se prepara, así se toma, lugar especial, y para preparación para la persona que va a brindar, esto es la preparación de toda una vida de preparación para poder algún día compartir la medicina. No es coger y tenga. Eso es lo triste que hoy en día se ve. Muchas personas que no son indígenas, ni siquiera han tenido una preparación. Bueno, uno no es quien para andar criticando de nadie. Para mí todos los que hacen las cosas buenas son bienvenidos y todos necesitamos de unir las manos y sanar el mundo. Pero lo que no está bien, pues eso sí, nos compete decir que eso no está bien, porque esta tradición viene de muchas muertes para descubrir una disciplina de vida con la medicina, para aprender cómo se maneja. Con la misma medicina pide que así sea manejada. Para descubrir eso, cientos y cientos de años duraron los abuelitos para dejar esta herencia y decir, así tiene que ser manejado, y estas son las personas elegidas que pueden manejar la medicina. Entonces, personas que hoy en día vienen a cambiar ese sistema y dicen, no, eso de mujeres en periodo que no pueden tomar, eso es machismo. Entonces, no, ahí se ve que no hay profundidad de los conocimientos que necesitas saber como base para poder compartir la medicina. Entonces, que vengan a decir, no, eso es lo que los mayores han hecho, eso no está bien. Yo creo que así está mejor, y venga todo el mundo y tome yagé y pague, y eso es lo importante, ¿no? Así no tiene que ser. Y antes no era así. Antes era recíprocamente, hoy es el dinero y se necesita porque sin eso no se puede mover. Pero antes era, en la comunidad era, ayúdeme a leñar y yo te doy yagé. Tráigame gallinita, yo te doy yagé. Era así, una vida sin dinero, muy bonito también. Y esos cambios que han venido, pues ha sido una política de todos los mayores del Putumayo, de la Amazonía, como inquietos todos por todo ese cambio que ha llegado de personas inexpertas manejando estas tradiciones. Eso es muy preocupante, pero hasta ahí llegamos nosotros. Nos preocupamos, sí, pero no somos quien para ejercer justicia. Eso es el mismo poder de la naturaleza, el mismo creador que va a decir hasta dónde permite, que si es desorden, hacer desorden, y si no, la misma naturaleza se va a defender y ella es la que va a hacer justicia. Bueno, Taita, y teniendo toda esa información presente, ¿cómo ve usted el panorama futuro de la medicina? Siempre he sido como yo también pensando en esa evolución, no solo la evolución de la medicina, sino la evolución del mundo. Muchos mayores ya
mayores, 70, 80 años, dicen, no, el yaje tiene que ser así como era antes, tiene que ser. Y yo me pongo a reflexionar, pues el mundo es cambiante, los humanos igualmente. Entonces, nunca vamos a ser como los mayores que ya pasaron porque era un ambiente totalmente diferente. Ahora estamos afrontando un mundo con la tecnología y con todo el avance tecnológico y una vida totalmente diferente a la vida que fue hace 60, 80 años atrás. Y asimismo los nuevos viajeros van a afrontar una vida totalmente diferente de aquí a 50 años más adelante. Entonces siempre mirando esos cambios y tomando conciencia que uno tiene que adaptarse a la realidad, a la evolución, uno tiene que mirar es la necesidad humana. Entonces es por eso que yo siempre digo, respeto toda la opinión de los mayores y así tiene que ser. Pero el yagé no es para los indígenas nomás, el yagé es para todos, es más, hay personas de afuera con más disciplina que un indígena, un ejemplo. Entonces, eso se gana, estos méritos, esta vida con el yagé, eso no es elección de la persona, es una ganancia a la misma naturaleza y al mismo creador que pone en esta vida porque es como un elegido. Muchos llegan como para ser yajecero, quieren ser taita y ahí siempre los mayores también dicen, muchos son los invitados, pero pocos los elegidos, así como en la Biblia también. Entonces eso es así. El que no es, llega, toma un par de tomas, chao, se desaparece. Pero el que es, ahí va a pasar todos los procesos hasta que reciba la bendición que otorga la naturaleza. Ni siquiera es el taita, ni la misma naturaleza le va dando bendiciones, potestad y poderes para que pueda ejercer este camino al lado de la medicina. Entonces esto es para la humanidad. Como les decía yo, nunca Dios va a decir, no, voy a dejar un bejuquito para los indígenas y que solo los indígenas estén allá. No, Dios no mira así, Dios, para todos somos hijos de Dios y Dios a todos nos ve como hijos, por eso está dispuesto a ayudar a todos por igual. Entonces no podemos dividirnos en nada. Eso sí, en nada, entonces todos son bienvenidos. Si me preguntan en cuanto a la disciplina, y si somos críticos y lo más respetuoso posible a las tradiciones, porque eso es riqueza, eso es alabar a Dios, eso es respetar a la naturaleza, amor a la naturaleza, amor al Creador y a la creación. De eso partimos nosotros. Por eso no se puede cambiar esas reglas porque no son inventos de humanos. Esas reglas vienen de la misma naturaleza que uno toma yagé y ahí dice, así tiene que ser la vida, así tiene que ser la vida con el yagé también. Taita, muchas gracias por conservar todo este legado, por dedicar tu vida y la de tu familia a podernos entregar este regalo tan grande, a enseñarle a las personas a conectarse con algo más profundo y más superior. Yo me siento una afortunada de tener tan buen guía, tan buen taita en mi vida. Siento que Dios me puso justo donde tenía que estar y bueno, ya son 10 años de amistad y trabajando juntos donde creo que hemos pasado de todo un poquito. Hemos pasado de todo un poquito, como el espectro de todo, de la risa al llanto, pero siempre ha sido el yagé, siempre ha sido ese bejuquito el que nos ha mantenido unidos, el que nos ha mantenido con dirección, guiándonos con esa sabiduría que, como usted mismo dice, no es humana. Entonces tiene una percepción mucho más amplia, mucho más superior. Pero otra cosa que a mí también me mueve mucho acerca de la medicina es cómo a las personas se les despiertan talentos, como que su ser verdadero florece cuando se empiezan a tomar la medicina en todos los aspectos, inclusive en el artístico, y eso es algo que rescato mucho del yagé, porque inclusive cuando tú vas al Putumayo tú ves arte por todas partes, pinturas, esculturas, músicos, tejidos, artesanos. Eso me parece como una expresión muy bonita que la naturaleza hace a través de nosotros los humanos. Y una de esas artes que yo creo que a la mayoría de las personas que tomamos con usted nos conmueve y nos aviva mucho el corazón es su música. ¿Cómo ha sido ese proceso suyo con la música en el yagé? Aparecemos en el mundo y por tanta diversidad y mentalidad del hombre o mujer humana, mentalidad humana,
y comportamientos adversos a las corrientes de la misma naturaleza, y siempre llevando a la debilidad, a las confusiones, a las dudas. Pues cuando un niño o una niña aparece, le dicen todo lo que tiene que hacer, no dejamos ser libre. Entonces, o escogen una carrera que no les nace, una vida diferente, por fuerza mayor le toca que coger una vida diferente a lo que no siente llena a esa persona. Entonces, muchos llegan a tomar ya jóvenes o ya grandes y descubren el talento escondido que uno tiene en las artes, en la música, en la pintura, en diferentes capacidades que por naturaleza se le ha otorgado en su creación. Entonces eso es, el yagé permite como encontrarse con su verdadera esencia. Y su esencia es arte, su esencia es música, su esencia es conferencias, sus ideas, pensamientos para compartir. Entonces encuentra su verdadera esencia y comienza a compartir después de tomar yagé. Y bueno, la música me ha agradado desde chiquito, he sentido que no he podido capacitarme desde muy pequeño, pero siempre miraba a mi papá tocando guitarra y me llamaba la atención y me metía a practicar sin internet, sin saber, al aire libre a ver si sale algo. Y así aprendí a hacer música y miraba a los mayores, pues la mayoría de los mayores antiguamente no tocaban, no eran músicos, ni siquiera cantaban alabanzas, eran puros tarareos, puros ícaros y eso es la música ¿Qué es un ícaro, taita? Lo que pasa es que la vibración de la naturaleza tiene un sonido. Entonces los abuelitos tenían que relacionarse mucho con esos sonidos y ser fuerte y cantar y manejar esas energías mediante esos sonidos que brotaban desde la naturaleza. Entonces tomaban yagé y miraban, ore, 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 ore. ¿Cómo se maneja la energía en una ceremonia o la energía de la naturaleza o toda esa expresión? Es mediante el canto. ¿Y cómo toca cantar? La misma naturaleza iba enseñando a esos abuelitos y por eso ellos cantaban, porque quizá ellos tampoco tenían guitarra. Si hubieran tenido guitarra, pues comenzaban a tocar, pero ellos se defendían así con sus tarareos y para nosotros escuchamos eso, los voces pujando, cantando y haciendo fuerza, pero se percibe la energía. Entonces era relacionarse con esa energía, sus cantos. Y a mí me llamó la atención y desde que comencé con el yagé, a acompañar en el yagé y ya tocaba algo, dije, no, esto está bueno, como ir combinando tanto alabanzas y tanto escribir canciones, no hay nada más que hacer. Como esto es nuevo, nunca conocí músicos de medicina o taitas entregados a la música, no, tocó que arrancar de nuevo. Entonces tomaba yagé y mediante la reflexión, en las concentraciones, aparecían frases muy bonitas, así como muchos han tomado yagé y llega un pensamiento totalmente, unas frases, unas ideas, unas formas de pensar tan maravillosas. Entonces ahí copiaba esos textos, palabras, frases y comenzaba a combinar y a cantar, siempre llamados a la música andina, el San Juanito, todo eso relacionado a la cultura y al lugar donde se vive, y me hizo muy familiar y cantaba y esperaba la evaluación de los taitas a ver qué me dicen, si está bien o sin, porque eso eran muy reservados ellos, solo se podía hacer lo que ellos decían. Pero cantaba y decía, eso suena bonito, sigue cantando. Bueno, ya me dieron aval, entonces vamos a cantar, sigamos cantando, sigamos cantando. Y qué alegría, hoy en día se ha despertado en mucha juventud ese talento de la música y siguen cantando, alabando la tierra, al creador, a las medicinas, a la vida. Y eso es una herramienta muy importante para afrontar todas las adversidades de la vida. Y eso me ha motivado y seguiré cantando y escribiendo. Dios quiera, no es cuando no quiera, sino cuando la misma naturaleza también da esa oportunidad para escribir y cantar. Pues yo bendigo el día que usted decidió coger una guitarra y empezar a cantarle a la vida, empezar a cantarle a la naturaleza, porque sí es algo que veo que ha movido muchos corazones, que ha inspirado a muchas personas con sus canciones, muchas personas a unirse a este movimiento. Y tal vez para muchos la música ha sido la puerta para entrar a este camino de medicinas, porque nada más con escuchar esas vibraciones, como usted dice, que buscan la armonía de la tierra, las personas ya se sienten bien. Y muchas personas encuentran su medicina
en esa música. ¿A usted le gustaría compartirnos un pedacito de alguna de sus canciones? Claro, claro que sí. Sí, claro. Listo. Ahí está. Hay una cancioncita muy, muy sonada por ahí que yo siento que a muchos nos ha tocado el alma porque nos ha tocado vivirla y es Copita de Yagé. ¿Qué lo inspiró a usted a tocar esa canción? Un amigo que le decimos chumó a la reacción de la medicina. Un amigo que se chumó por primera vez y estaba tirado en el piso mirando al cielo y hablando. ¿Por qué mi vida era así? ¿Por qué era como una rueda, vueltas y más vueltas, años y años en lo mismo? Siento que ahora que tomé Yagé, siento que no he progresado nada, no he avanzado nada, pero esto que siento ahora es como un impulso, como una inspiración, como abrir las puertas hacia un futuro mejor. Entonces eso me inspiró mucho y yo escuchando todo lo que hablaba al día siguiente pude coger algunas frases para poder componer esta canción y le ha llegado a muchos corazones, a todos los que toman Yagé, escuchan la copita de Yagé, como siempre relacionan con su experiencia y con la vida, el cambio, la sanación que han recibido. Pues le agrada mucho la canción. Es más, muchos taitas también ahora ya agarran y la copita de Yagé en todas sus ceremonias y eso es una alegría muy grande para mí también. Qué bonito, gracias por compartir. Y dice así. Mi vida era una rueda, todo era sin rumbos, vueltas y más vueltas, solo en este mundo. Amigo mío, una invitación, una copita fue una bendición. Mi taita cantaba, y yo escuchaba, cuando conjuraba mi copita de Yagé, cuando conjuraba mi copita de Yagé, ay, hariri, hariri, ay, hariri, hariri. Cuando yo tomé, volví a nacer. Parece mentiras, pero volví a nacer. Cuando yo tomé, volví a nacer. Sentí que me moría, pero volví a nacer. Parece mentiras, pero volví a nacer. Algo así. Algo así. Muchos toman Yagé y les da duro, les da fuerte, porque para cambiar tiene que ser fuerte. Así suavecito, es bonito, es amoroso, pero el cambio, la sanación es más lento también. Pero cuando le llega es como una bendición. Al momento se siente maluco, se siente morir, pero toca morirse para volver a renacer. Entonces eso le llega mucho al corazón esta canción. Y así es el Yagé. Lo vuelve pedacitos para construir un nuevo ser. Y muchos han recibido esa bendición como una copita de Yagé, un nuevo ser. Todos dicen, ve, ¿por qué se comporta diferente? ¿Por qué actúa diferente? Ya es otra persona. Una copita de Yagé. Una solita. Lo transforma. Taites, ¿hasta cuándo cree que va a tomar Yagé? Voy a caminar, creo que después de los 80 ya voy a descansar o tomaré más poquito. O sea que hay taita amor para rato. Hay mucho tiempo para compartir, para disfrutar, hasta donde el Creador nos permita. Eso sí, no es una elección de la persona también. Cuando ya mira que no se debe andar, no se debe tomar más, pues ya que no. Eso no es decisión de uno, es la entrega. Entregarnos al Creador, a la autonomía que tiene la naturaleza para darnos hasta que ella nos dé, seguiremos tomando y compartiendo.
Bueno, Taita, muchísimas gracias. Pero por acá, recuerden que hoy era un podcast en vivo, así que tenemos unos invitados que van a pasar a hacerle unas preguntitas. ¿Está listo? Claro que sí, estoy listo. Listo, vamos con los invitados. Hola, mi nombre es Lorena, ya he tomado yagé. Taita, yo te quiero preguntar, ¿qué consejo nos brindas a las personas que queremos iniciar un proceso de sanación con la medicina? Muchos en las publicaciones y en las invitaciones siempre dan recomendaciones, ¿no? No coma esto, no coma cítrico, no coma carne, no coma lácteos, para que el organismo es lo más limpio posible para tomar y así le va mejor. Eso está muy bien. Y eso es un hábito de vida que toca tener ya, una comida saludable. Es un hábito de vida que no para tomar yagé, sino para la vida. Entre más saludable la alimentación, mucho mejor. Pero mi recomendación en especial es la dieta más importante es el corazón y es el pensamiento. Entre más llamemos los pensamientos positivos, cosas positivas, y el corazón entre más sienta amor, paciencia, tranquilidad, dejar atrás la envidia, el egoísmo, el rencor, eso es la mejor dieta. Ya comenzó una buena dieta. Ahora sí, a fortalecernos con el yagé. Entonces es más profundo las cosas inmateriales, más útil en la vida las cosas positivas inmateriales. Los materiales, eso aliviamos y ya sana en lo físico, pero lo más importante es la terapia en el corazón que puede comenzar una vida. El yagé, yo lo relaciono, es la vida. Casi no es una regla del yagé, la vida tiene que ser así, una dieta constante. Siempre buscando amor, buscar paz, buscar sanación, así tiene que ser. Y toma yagé, profundiza más, fortalece más y le va muy bien también. Qué bonito, muchas gracias. Bueno, hola, yo me llamo Santiago, nunca he tomado yagé y pues eso es como nuevo para mí, entonces sí tenía como dos preguntas. Bueno, la primera es que a lo largo del podcast usted hablaba del yagé como un camino, entonces que era algo pues como que ustedes escogían como vivirlo y seguir, pero me surge la duda de qué cantidad de veces ustedes como taitas toman el yagé. Es diferente la necesidad de cada persona y hay sensibilidad del organismo también, de acuerdo a la cultura de la comida, que haya vivido toda una vida, formas de pensar, todo eso se adapta a la dosis ahora que llegan enfermedades muy desconocidas, nuevas para nosotros también, entonces no podemos exagerar en la dosis porque puede llegar con mucha fuerza, alteraciones en el organismo. Entonces, una dosis, adaptar a la dosis de su sistema, del organismo, como se requiera. Y ya nosotros también, en época de preparación, pues, y cuando el ambiente era apto, la naturaleza, la selva, eso tomábamos sin medida porque toda la vida era apto para la medicina. Entonces, es diferente del lugar, del espacio y de las personas también. Y de acuerdo, cada que se requiera, a veces toca tomar más y si no, para armonizarnos, pero así se toma la medicina de acuerdo a la necesidad de cada quien y de uno también. Ok, pero entonces tú tomas más o menos, pues como por días, a eso me refiero, o sea, como que diario o... Ahora tomo cada vez que pueda dirigir una ceremonia, toca tomar. Okay. Para dirigir una ceremonia, toca tomar. Entonces, cada fin de semana tengo ceremonias. Y hay semanas que tengo retiros con la medicina, entonces toda una semana, 4 o 5 tomas en la semana, tomando. Y así, y cuando no hay necesidad, no me llegan personas, tengo espacio libre, no tomo. Ah, ok. Entonces ya descanso. Y la segunda pregunta era que también hablaba de que te parecía bueno y pensabas que era muy bueno que todas las personas tuvieran la oportunidad o pudieran tomar yagé. ¿Por qué piensas eso? El yagé enseña algunas cosas que en ninguna universidad nos enseñan, en ninguna escuela, y además en las familias, habemos unas familias muy ocupadas que no tenemos tiempo para los hijos, solo trabajo y llegan en la noche, entonces no pueden orientar
a que su hijo crezca en amor, en comprensión, en entendimiento, y el yagé es muy importante para eso. Explica mucho acerca del amor, acerca de todas las cosas positivas con valores humanos que un ser debe tener. Entonces eso yo veo en el mundo, carecemos mucho de eso. Muchos tienen la oportunidad de tener una vida muy bella, muy limpia, muy pura, y eso es una gran bendición, pero otros no. Entonces, por eso digo que bueno todos tomáramos yagé. Y los que viven bien, pues también, qué bueno que tomen yagé para fortalecer esas cosas positivas que tienen, porque la vida es de altibajos y siempre hay problemas. Y para no desviarnos de esa disciplina, pues qué bueno fortalecernos con el yagé. Por eso era esa intervención de que qué bonito que todos tomáramos yagé. Buenas noches para todos, mi nombre es Luis Fernando Barrera. Le quiero hacer 2 preguntas al Taita. Desde que salió como a expandir esa medicina, ese linaje a esas tierras antioqueñas, ¿cómo considera usted de que nosotros, pues que somos de esas tierras, cada cuánto debemos tomar yagé o cómo prepararnos en sí para poder tomar esa medicina tan sagrada y llevar a cabo como que el proceso? Ese horario, la programación, eso ya depende de la necesidad de la persona. Muchos llegan con muchos traumas, muchos dolores del corazón, heridas del pasado, no pueden estar felices con un comportamiento inadecuado y formas de pensar, siempre dudando, siempre la confusión. Entonces esas personas necesitan unas tomas más consecutivas, un proceso más permanente para poder liberar y trabajar, y su salud mental, físico, energético. Se necesita tomitas, ojalá de cada 15, si hay la posibilidad, cada 8. Eso no tiene contraindicaciones. Entre más toma, mucho mejor, pero pues por las condiciones, la lejanía de los mayores y del yagé, pues siempre ha dificultado. Pero entre más se tome, más es eficiente la salud que puede encontrar la persona. Claro, comprendo. Otra pregunta. Por ejemplo, de otras culturas también indígenas que no solamente tomarán yagé, hacen otras prácticas ancestrales y van y toman yagé por primera vez, pero quizás ellos tienen como que esa percepción de que de pronto tienen sabiduría, pero con otras medicinas, y el yagé de pronto lo toman como un juego, o quizás no, esto no me va a hacer nada porque es que yo tengo experiencia en otras medicinas. ¿Eso es normal que no pase nada, o eso hay un choque entre, no sé, emociones o energías? De pronto la forma de pensar del ser humano sí, pero entre las medicinas pues siempre se requiere cada momento, cada espacio para tal medicina. Pero entre las dos medicinas no van a chocar, simplemente se van a fortalecer, porque todos es con el mismo objetivo de sanación, de recibir conocimientos y disciplina. Todos llevan al mismo objetivo, igual que las religiones. Entonces eso no debe haber limitaciones ni tampoco recelos, no. Pero sí, cada medicina sí exige. En el mundo de la naturaleza y de sus poderes siempre necesitan su espacio, su momento indicado para poder recibir. Y todas las bendiciones de la medicina es cuando llegue el momento de profundizar, profundizan las personas. Si todavía necesita un proceso lento, suave, ahí va a estar haciendo su proceso. Eso ya no es de los taitas, sino ya de las medicinas, claro, prácticamente. Sí. Bueno, última pregunta. ¿Por qué te consideran el taita del amor? Eso sí no sé. Lo que pasa es que es muy difícil evaluarse uno mismo. Es muy difícil. Yo soy así, no. Por eso te hago la pregunta. Eso es de afuera más que todo. Sí. Pues siempre me han dicho por la paciencia, por el amor que han sentido, como sin limitación. Mi entrega es así, sin limitar a nadie. Ni color, ni raza, ni religión, ni nacionalidad. No, todos bienvenidos, y a todos apoyar por igual, porque todos necesitamos salud, todos merecemos ser felices, merecemos ser sanos. Entonces, y sienten, claro, la gente siente que yo no me invento, sino yo siento esa necesidad, siento ese agrado de
de que el otro hermanito o hermanita se sane y sea feliz y sea exitosa en su vida. Es mi naturaleza. No, no tengo enemigos, no tengo odio, no puedo odiar. Me han tratado mal, pero yo no guardo rencor, yo soy así, yo no... Y soy feliz así. Claro. Me imagino que por eso. Bueno, ya comprendo por qué te dicen el Taita del Amor, porque yo tuve la oportunidad de ir a tu resguardo indígena allá en Yunguillo, Putumayo, y bueno, eso lo sentí en ese retiro espiritual que fue emocionante y fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Qué alegría. Y es una gran labor también para mí, para seguir manteniendo ese título del amor. Mucho amor. Sí. Chao. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Orani Cruz, ya he tomado yagé y Taita, te quiero preguntar, ¿cómo podremos sembrar una nueva mirada, una nueva perspectiva a las personas que piensan que el yagé es algo negativo, algo oscuro, algo de brujería? ¿Cómo podríamos orientarlos a que la medicina es algo que nos conecta con la luz, que es algo que nos guía, que nos orienta? Siempre los mayores dicen, para poder hablar de yagé primero hay que tomar. Y muchos los que toman ya hacen su proceso y llegamos a entender las bendiciones que da la naturaleza. La naturaleza no es ni bien ni mal, la naturaleza es naturaleza, respeta la libertad del pensamiento de todos los seres humanos y ayuda en lo que usted busca. No podemos dejar atrás que hay brujos, hay personas que quieren aprender a hacer maldades y no solo con yagé, en todos los espacios se puede hacer el mal y la maldad existe. Eso existe, pero en esas invitaciones, en mi linaje, nunca he visto eso que enseñen a hacer prácticas para hacer el mal. Eso. Y en mi vida eso tampoco va a existir. Hay muchas líneas con el yagé que muchos taitas se enfatizan en ser tigreros, convertirse en tigre, y eso es la aspiración de... La naturaleza solo da lo que el ser humano pide y lo que el ser humano quiere. Entonces ahí, y los que vienen a mí siempre invito, aquí lo único que vamos a encontrar es amor, es paz, es sanación, liberación y alejar todas las cosas negativas que nos hacen daño, y eso es el espacio para la medicina. Para otras cosas, yo no sé, brujerías, eso, ¿para qué? Algo que nos va a hacer daño más adelante o a otros hermanos, eso debería eliminarse si es posible. Pero como existe, entonces es ya la libertad de las personas y del ser humano. Bueno, familia, vamos llegando al fin de este espacio tan maravilloso, de este podcast. Gracias, Taita, por haber estado acá. Gracias. Por venir a compartirnos esta parte tan importante de tu vida, esta parte que de verdad ha ayudado a transformar tanto el mundo, porque yo en 10 años he visto miles y miles de personas acercarse a tu altar y recibirte una copita de yagé. Así que mi Dios lo bendiga, esta misión de vida, que mi Dios bendiga la medicina, a las personas que siguen llevando estas tradiciones de la buena manera para que puedan llegar a las próximas generaciones. Muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos, de vernos el día de hoy. De verdad que estamos muy contentos de iniciar de esa manera. Van a venir más episodios, más invitados, más temas, más medicinas de las que iremos hablando. Por ahora pueden seguir al Taita Henry en sus redes. En Instagram está como Henry_Muchavisoy. Y también lo pueden encontrar en Spotify como Henry Muchavisoy. ¿Cuántas canciones tenemos ya en Spotify? Pues ya van entrando las 12 primeras canciones. Ay, qué rico tener más música de ese en todas las plataformas para que vayan, lo escuchen, búsquenlo también en YouTube, tiene unos videos preciosos y bueno, qué mejor que escucharlo también en vivo en nuestras ceremonias. Están súper invitados a todos los eventos que tenemos acá en Casa del Tigre. Nos pueden encontrar en Instagram como casa.deltigre. Ahí les podemos dar la información para que nos estén acompañando y se unan a esta familia tan bonita. Muchas gracias a todos, que mi Dios me los bendiga. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.